Y como cada jueves vamos a ir a Alemania cruzando el Atlántico para reunirnos con nuestros compañeros de la DW. Juliana González, ¿cómo estás? Un placer saludarte como siempre. Darío, encantada de este cruce del Atlántico y estar otra vez contigo. Juliana, hubo una noticia que sigue generando obviamente interés a partir de los detalles que se van conociendo, porque parece de película, parece propia de los tiempos de la Guerra Fría, que es este intercambio de prisioneros que se realizó titulado entre Rusia y Estados Unidos, pero habría que decir que es casi que entre una serie de socios y aliados de la OTAN y Rusia, que incluyó, bueno, por ejemplo, personas que por cometer asesinatos graves en Alemania estaban detenidos en Alemania y que esto permitió la liberación de varias personas que estaban retenidas en territorio ruso. El más conocido, por supuesto, el caso de Iván Gershkovich, el periodista del Wall Street Journal. Contanos un poco de contexto de este caso, qué es lo que se sabe después de transcurridos ya algunos días. Bueno, mencionas un elemento clave, es uno de esos, se trata del intercambio de prisioneros más grande desde el final de la Guerra Fría, y aquí no estamos hablando como entonces que eran espías por espías, sino que estamos hablando, por ejemplo, de espías, de agentes, de asesinos rusos. Uno de ellos estaba encarcelado aquí en Berlín precisamente después de haber asesinado a plena luz del día en el parque Tiergarten a un opositor checheno. Esto fue, digamos, fundamental, ese papel de Alemania, que Alemania diera, digamos, ese sí para liberar a este hombre que ya estaba condenado por asesinato, para poder lograr la liberación de esas 16 personas que eran básicamente opositores rusos. Por ejemplo, también un alemán que estaba condenado a la muerte en Bielorrusia. Todas estas figuras forman parte, el periodista estadounidense que tú mencionabas, forman parte de ese intercambio, un intercambio que para muchos se trata de algo desigual, porque es cambiar, digamos, opositores, líderes de derechos humanos por asesinos o espías rusos. Y ahí se despiertan varias preguntas, Darío, como por ejemplo, si esto no le está dando más poder a una figura como Vladimir Putin. Lo decían también justamente en la rueda de prensa que dieron aquí en la Deutsche Welle, 3 de esos opositores rusos, esos defensores de derechos humanos, que estaban bastante preocupados precisamente por esa situación, si no era poner, digamos, a Occidente en manos de Putin. Pero bueno, también tenemos que ser sinceros y hemos visto que desde esa invasión de la península de Ucrania, o esa anexión, para ser más exactos, por parte de Rusia hace 10 años, pues Putin ha sido imparable y nada lo ha frenado para lograr los objetivos que ha querido hasta el momento, y ya llevamos 2 años y medio de esa invasión a gran escala aquí en territorio ucraniano. Claro, porque lo que vos decís es muy significativo. Si nos remontamos a los tiempos de la Guerra Fría, uno no podía negar que había un punto de equilibrio donde había espías de un lado detenidos, espías del otro lado detenidos, y eran intercambiados. Acá estamos hablando de algo bastante más delicado, que es que de repente haya civiles arrestados sin ningún cargo. Digo, hay un caso que incluso es muy brutal, que fue en su momento el de Brittney Griner, esta basquetbolista estadounidense, una basquetbolista que sencillamente se dedicaba a jugar al baloncesto, figura del baloncesto femenino en los Estados Unidos, de las más destacadas, que fue arrestada en Rusia por tener no sé cuántos miligramos más o menos de marihuana, claramente para consumo personal, y que le pusieron una condena propia de una narcotraficante con la clara intención de luego liberarla a cambio de que Estados Unidos liberara también a algún pez gordo de no solo el espionaje, sino en ese caso terminó siendo un traficante de armas, el cual tuvo que liberar a Estados Unidos para conseguir que Rusia libere a esta basquetbolista. Bueno, ahora estamos hablando de algo bastante similar. Un periodista que libera a Rusia, todo indica que arrestado sin ningún tipo de fundamento tras ser acusado de espía, y a cambio, entre otras cosas, asesinos que son liberados por Alemania. Podríamos decir como uno de los ejemplos. Digo, es algo absolutamente desigual
y que, claro, le da vía libre a Putin para decir, bueno, secuestro a cualquier occidental con tal de después obtener algún beneficio. Bueno, así es, Darío, pero también no podemos olvidar que estamos hablando de una democracia versus una autocracia, y es claramente el deber de una democracia como lo es Estados Unidos o como lo es Alemania, pues defender la vida de la gente inocente, aunque por supuesto se puede pensar que es un precio bastante alto. Y justamente el día de hoy se conoció otro detalle adicional y tiene que ver con esas declaraciones de la viuda de Navalny. Recordemos que Navalny fue asesinado presuntamente hace 6 meses en una cárcel siberiana, y lo que decía la esposa de Navalny el día de hoy en un video de YouTube es que para ella era un momento de gran alegría ver cómo los opositores políticos de Rusia habían podido dejar esas cárceles en las que estaban condenadas injustamente, pero al mismo tiempo era un momento de bastante amargura porque sabe que su esposo Alexei Navalny pudo haber sido parte de ese acuerdo. Se sabe que en algún momento Putin había dicho que podrían liberar a Navalny bajo la condición explícita de que él nunca más volviera a pisar territorio ruso, pero ya es demasiado tarde para eso. Claro, sin duda, y es verdad también esto que decís de que en su momento había sido una de las versiones que apareció después de que se conociera la noticia de su muerte, de que en algún momento se había avanzado bastante con este plan y que en el medio por distintas razones que no conocemos, eso se termina cayendo. Al mismo tiempo, Juliana, también se conocen historias como la de estos 2 espías rusos que regresan tras haber sido arrestados en Eslovenia, que es una historia realmente de película, que parece sacada de The Americans, esta serie tan popular en los Estados Unidos en su momento. 2 espías que habían estado en la Argentina durante varios años, que habían constituido una identidad falsa aquí en la Argentina, que habían tenido hijos en la Argentina para luego ir a hacer espionaje en Eslovenia, país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, y que después, bueno, terminan llegando a Rusia con sus hijos enterándose en el avión de que eran rusos y sin saber hablar una sola palabra de ruso. Increíble que eso también sea real en este mundo, Juliana. Sí, que... Esto sin duda, todas estas historias pareciera que no pudieran pasar sino en la ficción, Darío, pero lo que nos estamos dando cuenta es que la Guerra Fría no está tan atrás en el tiempo como lo pensábamos, y que obviamente una persona como Putin, que fue parte de la KGB, que estuvo estacionado aquí también en Alemania, pues sabe cómo manejar muy bien esos hilos que están prohibidos por muchas legislaciones, que es ese intercambio de prisioneros de esa manera, de una manera en la que se trata de un chantaje en realidad. Pero lo dicho, es la posibilidad en la que ese periodista, esos opositores políticos, esos activistas de derechos humanos, pues puedan volver a estar en libertad. Juliana, un placer como siempre. Hasta la semana que viene. El gusto es mío. Hasta la próxima, Darío.